Buenas, soy Mercedes y hoy quería trasladaros algo que para mí es importante. En el folleto que os he proporcionado hemos hablado de los mitos que son importantes, ya que muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de tener unos pensamientos que hemos adquirido de la sociedad que no son ciertos y que dañan a las personas que están sufriendo mucho y que tienen ideas suicidas. Entonces, los mitos son muy importantes tenerlos en cuenta. También hemos hablado de factores de riesgo y de factores protectores. Y ahora yo quería explicar cómo identificar a las personas con ideas suicidas, las señales de alarma. No es que esto sea más importante o menos importante, todo alrededor del suicidio es importante, pero sí es cierto que esto lo quería yo explicar personalmente. ¿Por qué? Porque no quería que hubiera un alarmismo tampoco, ni quería que desecháramos cualquier indicio o cualquier conducta en la que nos podemos fijar. Lo que quiero es ayudaros a detectarlas y tener muy claro que no siempre se detectan, que incluso a los profesionales hay veces que se nos escapa. Y es verdad que no todas las personas que se quieren suicidar dan esas señales de alarma. Hay algunos que tienen muy claro que no quieren que les veamos ni que les interrumpamos. Entonces es imposible averiguar por mucho que nos fijemos. Quitarnos un poquito también de culpabilidad. Hay una frase de Pedro Martín Barrajón que me gusta mucho, que es que no somos ni héroes ni villanos. Esto quiere decir que si gracias a que nos hemos dado cuenta de alguna señal de alarma y hemos podido parar y ayudar a esa persona con idea suicida, pues bueno, no somos héroes, porque la conducta suicida es multifactorial. Sí que hemos hecho un gran favor y una gran ayuda a esa persona y a la sociedad en definitiva, pero tampoco somos villanos. Quiere decir que en el momento que esta persona se haya suicidado y no nos hemos dado cuenta o no hemos sido capaces de ver esa conducta, pues tampoco va a depender todo solo de nosotros. Y yo quería compartir entonces, a ver si soy capaz, creo que sí, compartir con vosotros, pues explicaros esto a través de un PowerPoint, ¿no? Perfecto. Señales de alarma, perfecto. Las señales de alarma las podemos distinguir en tres grandes grupos. Uno de los grandes grupos son las señales de alarma verbales o no verbales. Verbales son aquellas que se expresan verbalmente y no verbales son aquellas que podemos ver a través de lenguaje no verbal, la conducta o los cambios de cara o los cambios de actitud. Después hay otras que son las directas o indirectas y después están aquellas conductas de cierre. Entonces vamos a empezar por las señales verbales, que pueden aparecer en los trabajos de los estudiantes, en las comunicaciones de algún texto, en sus medios de comunicación social, en sus redes, que escriban cosas, en una esquina de un papelito, en un WhatsApp, en miles de sitios, ya sean escritas o expresadas, ¿no? Verbalmente. Entonces, vamos a dar al primer paso, que son las señales aquellas frases que podemos encontrarnos que puede decir un adolescente que tiene idea suicida. No quiere decir que se vaya a quitar la vida justo en ese momento, pero sí como profesionales o como gente que estamos aprendiendo para acompañar a estos adolescentes o a estos menores, debemos estar atentos a estas frases. Y si se las escuchamos, lo que sí debemos de hacer es seguir investigando y preguntando. No darlas como algo sin importancia. Entonces, más vale exagerar o excedernos en la investigación, ¿no? O en seguir indagando, que lamentar algo. Entonces, la primera frase, por ejemplo, que nos pueden decir es que esto no tiene solución, que no va a mejorar nunca. Aquí están expresando sentimientos de desesperanza, o sea, una visión de que no hay futuro, una visión muy negativa. Otra frase puede ser, esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido. Aquí nos pueden expresar desesperación
o que ya no pueden soportar o tolerar más su estado, ¿no? Lo que están viviendo. Después también puede expresar no valgo para nada. Entonces, aquí es como un desamparo, como que no se sienten que no es importante para nadie. Está claro que habrá padres que dirán, claro que es importante para nosotros. Nosotros lo que estamos intentando expresar es cómo se sienten ellos, cómo lo viven ellos. Entonces, ellos viven que no es importante para nadie, que estorban y que las cosas alrededor de él pues estarían mejor si él o ella pues no estuviera, ¿no? Entonces hay unos sentimientos muy grandes de culpa, de vergüenza, de odio hacia sí mismo. Después está comentarios relacionados con la muerte, como por ejemplo, me gustaría desaparecer, quiero descansar, no quiero seguir viviendo, o conversaciones muy reiterativas sobre la muerte, que son como una especie de despedidas inusuales, ¿no? Quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho o siempre te voy a querer. ¿Vale? Entonces, todas estas verbalizaciones también pueden ser expresadas, como he dicho antes, por escrito, a través de notas o verbalizadas en distintos sitios, como os hemos dicho. Entonces, ahora nos vamos a ir al grupo de expresiones. Voy a pasar, vale, expresiones que son directas o las indirectas. Las directas son el hablar o el escribir sobre el deseo, como lo que hemos comentado antes, ¿no? El deseo de morir, de herirse, de matarse o amenazar con que lo va a hacer, con que se va a herir, que se va a matar. O hablar o escribir sobre sentimientos de desesperanza, como hemos comentado antes, frases de las que hemos dicho antes. Hablar sobre sentimiento de sentirse atrapado, de estar bloqueado, de sufrir un dolor insoportable. O hablar y escribir sobre que se siente una carga para los otros, ¿no? Y buscar modos o buscar ya métodos, ¿vale? De suicidio a través de internet o a través de acceder a armas de fuego, preguntar mucho si en casa hay una escopeta de caza o algo, cómo funciona, dónde se guarda, o si está muy inquieto por las cajas de pastillas, dónde no están, o preguntar. Esas son las señales directas de alarma, que he puesto varios ejemplos de frases que podemos encontrar. Las indirectas son como las conductas, como habíamos hablado, que es como la pérdida de contacto con la familia, con los amigos, con su red social, y tener sentimientos de soledad con su contexto más inmediato. También una pérdida del rendimiento académico o del rendimiento laboral si es un adulto, una falta de concentración, el incremento de consumo de tabaco, de alcohol o de drogas. Esto también pueden ser cosas que tendremos que estar pendientes, cambios en la personalidad o del carácter, cambios de ánimo, cambios de conducta, por ejemplo, estar con mucha labilidad emocional o muy inquieto, muy nervioso o muy abandonado de sí mismo, cambios de humor, tanto de una alegría repentina sin venir a cuento o injustificada, o muchísima calma y tranquilidad de una manera inusual. Es cierto, aquí tengo que señalar que tenemos que ver también cuál es la base de la persona. Si es una persona que es muy alegre de base, pues si sigue siendo alegre, no ha habido un cambio en su conducta. Pero si una persona que es alegre desde que se levanta hasta que se acuesta y de repente pues está más triste de lo normal, pues entonces donde habrá que estar pendiente, o al contrario. Por eso siempre también hay que tener muy en cuenta cuál es la base, ¿no?, de esa persona de la que estamos hablando. También se pueden considerar cambios en los hábitos de sueño o en la alimentación, ya sea tanto como pérdida como aumento. Puede ser que duerme muy poco o que duerme en muchísimo la gran mayoría del tiempo, aparte del día, ¿no?, con la alimentación. Todo lo que sea un cambio en la normalidad de esa persona es de lo que tenemos que estar pendientes. Mostrar mucha ira, mucha frustración, angustia incontrolada,
hablar sobre la necesidad de enmendarse de algo, también un abandono de la apariencia física, en la higiene personal, en el olor, en no peinarse, no lavarse los dientes, no lavarse el pelo, ir con ropa sucia, desarreglado. Ojo, cuando antes no lo hacía. Siempre voy a intentar insistir en esto porque, claro, lo que tenemos que ver es el cambio en la persona. Otra conducta también que podemos estar pendientes es la ausencia inexplicada y repetida, ya sea en el contexto escolar o ya sea en el trabajo. Después, una falta de apetito sexual, porque en la adolescencia hay mucho apetito sexual, incluso pues, los adolescentes de 30, 40, pues también debe de haberla, ¿no? Pues una falta de apetito sexual que sea muy acusante. Un gasto de dinero injustificado o desproporcionado, o riesgos innecesarios, acciones temerarias, infracción de leyes, peleas, conducir a una velocidad más, mucho más allá de lo que la ley permite y de lo que usualmente va. Bueno, hay gente que tiene por norma ir a 130, 140, que la ley no lo permite, pero es su norma, pero bueno, ahora va a 150, a 160. Pero bueno, que se está poniendo de una forma de un riesgo innecesario, o si, no sé, o si se me ocurre, si esquía, puede ir por fuera de pista, por sitios muy rocosos, cosas que de verdad esté poniendo en riesgo su vida. Después de ver todas estas conductas indirectas o directas, nos vamos a pasar a lo que son las autolesiones. Las autolesiones, los estudios nos dicen que hay un 15% de las personas que se autolesionan y tienen ideación suicida. Por tanto, es una señal de alarma, pero no quiere decir que todo el que se autolesione se va a suicidar, pero sí la tenemos que contemplar como una señal de alarma, donde hay que investigar, indagar. Entonces, las autolesiones constituyen un conjunto muy heterogéneo de conductas, pero de forma general se pueden definir como son conductas que se causan daño directo o deliberado a uno mismo. Hay una persona, Fernando, que a mí me encanta, que hizo un cuadrante, que lo he traído aquí, que me parece verdaderamente importante, que es Fernando López Martínez, ¿vale? De donde nos explican muy bien las diferencias que hay entre la autolesión y el intento de suicidio. Donde nos dice que las principales diferencias son la intencionalidad con la que se lleva a cabo esa conducta, la frecuencia con la que se comete y la letalidad del método elegido. Después hay otras variables, pero las más importantes son esas tres. Como vemos en la tabla, la intencionalidad, en un lado de la autolesión nos dice que no existe intención de quitarse la vida, pero en el suicidio pues sí hay una intención de acabar con la vida. La funcionalidad, en un lado nos va a decir que tiene varias funciones y en otro lado nos va a decir que lo que la parte del suicidio que lo que quiere es escapar del sufrimiento. Tiene una visión túnel, que ya pondré lo que es la metáfora del túnel, y suicidio como única salida. No quiere morir, lo que quiere es terminar o dejar de sufrir. Esto hay que dejarlo también muy claro. La letalidad del método habitualmente en la parte de la autolesión es un daño físico leve que se le puede escapar de la mano, evidentemente, claro que sí, pero suelen ser medio menos letales, y en la parte de la intención suicida son métodos ya de alta letalidad. La frecuencia en un lado es frecuente, hay una alta tasa de repetición, y sin embargo en la parte de la ideación suicida no suele haber una repetición crónica, aunque sí es verdad que uno de los mayores riesgos de suicidio, uno de los factores de mayor riesgo es haberlo intentado previamente, pero la frecuencia no es tan intensa como en la autolesión. Los métodos de autolesión son varios y la idea suicida generalmente utiliza un único método. El sufrimiento psicológico de la autolesión es intermitente, pero en la de la intento de suicidio
es insoportable, tan insoportable y tan no poder más de ese sufrimiento que terminan con el pensamiento de quitarse la vida. Los efectos inmediatos, pues en la parte de autolesión es como un alivio inmediato, una reducción de ese afecto momentáneo y sin embargo en la parte del suicidio pues no es una mejora inmediata. Y la restricción de los métodos en la parte de la autolesión es poco práctico porque ya hemos dicho antes que hay mucha variedad y sin embargo la restricción de los métodos en la idea suicida, si lo sabemos, puede salvar vidas y ya sabemos qué método es, podérselo quitar. Terminar con las conductas de cierre. Las conductas de cierre son todas aquellas conductas que hace la persona antes de quitarse la vida. Son cosas que la persona hace como para despedirse, para cerrar sus asuntos, como para cerrar, para hacer las paces, ¿no?, con los demás, para irse de este mundo como o marcharse de este mundo y quedándose tranquilo. Entonces, ¿qué conductas de cierre son las que suelen hacer? Pues, por ejemplo, regalo de pertenencias, regalar un reloj, objetos apreciados, valiosos, entre ellos está pues la cesión de mascotas, de su perro, de su canario, de su gato. Después, visitas inesperadas a familiares o a personas cercanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un tío, tenemos un hijo que tiene un tío, pero que apenas va a verlo y que de repente decide que va a verlo y tiene una conversación bastante cariñosa y un despido bastante cariñoso, bueno, pues eso también hay que nos chirría, ¿no? Como siempre digo yo, esas despedidas cariñosas y que no son habituales. En las personas adultas, la relación con hacer un testamento, y en los adolescentes, pues con las notas de despedida, como hemos dicho antes. Por ejemplo, también en los adultos arreglan cosas del seguro y en el caso de los adolescentes que no tienen, son menores y no tienen seguro, pero sí preguntan a sus padres o a sus gente cercana, oye, si yo desaparezco o un menor desaparece, ¿el seguro lo contempla, no lo contempla? Bueno, cuando hacen este tipo de preguntas también hay que estar pendientes. Poner en orden gestiones que están sin terminar, importantes en los adultos, en los adolescentes, por ejemplo, el cierre de los perfiles de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, algunos comentarios determinantes en TikTok o en Instagram, como por ejemplo, estas frases ya son más antiguas, y ellos las van cambiando. Por eso nosotros tenemos que estar todo el rato investigando porque van cambiando las frases. Hace tiempo, por ejemplo, una frase conocida de que ella estaba intentando decir que tenía idea suicida, se me ha acabado el champú y el acondicionador al mismo tiempo. Y también pues, tener especial interés en películas o información relacionada con el suicidio. Bueno, con todo esto dejo de compartir porque ya he terminado. Espero haberos aclarado, haberos ayudado, haberos informado y todas las dudas que tengáis, pues por supuesto en mi perfil, me las podéis preguntar que yo las voy a contestar encantada. Un fuerte abrazo y ponemos granitos de arena que granito a granito vamos a hacer un gran bien. No somos culpables, pero sí somos responsables. Un fuerte abrazo.